Hola a todos, en este nuevo video hablaré acerca de un insecto muy especial que produce un pigmento rojo intenso usado desde tiempos prehispánicos para la elaboración de tintas y textiles. A este insecto se le conoce en español como grana cochinilla y en náhuatl se le conocía como nochestli, que significa sangre de tuna o sangre de nopal. Esta palabra se deriva de nochtli, tuna o nopal, y estli quiere decir sangre, según el diccionario de la lengua náhuatl. La grana cochinilla es un insecto que vive como huésped en el nopal, alimentándose del clorénquima. La importancia de este insecto es en la producción del ácido carmínico, en su metabolismo, el cual se extrae de diversas maneras para transformarlo en un polvo fino color rojo púrpura intenso que se comercializa. El género de Dactylopius pertenece a la clase Insecta, familia Dactylopidae, del suborden Homoptera, y comprende de 9 especies, de las cuales 5 están presentes en Norteamérica y 4 en Sudamérica. Dactylopius coccus es la única especie cultivada para la obtención del pigmento, por lo que se le denomina grana fina o cultivada. El resto de especies constituyen un grupo denominado grana silvestre. El ciclo biológico de Dactylopius coccus ocurre entre 90 y 150 días, según sean las condiciones ambientales. Este comprende el estado de huevo, 2 estados ninfales y el estado adulto, que muestra un dimorfismo sexual. Luego de eclosionar del huevo, las ninfas se movilizan hasta ubicarse en un lugar de la planta donde puedan alimentarse. En ese lugar permanecen durante un tiempo y aparece una cubierta cerosa de filamentos blancos, hasta la muda que dará lugar a la etapa de ninfa 2. Entonces se da lugar al dimorfismo sexual, favoreciendo el desarrollo de una hembra o de un macho. El ácido carmínico es una antraquinona polihidroxilada, con resto carboxílico y enlace glucosídico con una D-glucopiranosa. Es soluble en agua y en mezclas hidroalcohólicas. Su solubilidad aumenta al alcalinizar el medio. Presenta una coloración roja, la cual puede variar hasta púrpura en función del pH. Cristaliza en prismas rojos, no tiene punto de fusión y se descompone cerca de los 120 grados Celsius. El grupo carboxilo y los 4 grupos fenólicos en C3, C5, C6 y C8 son desprotonables y contribuyen a los cambios de color según el pH. En solución acuosa toma un color rojo oscuro, cuya tonalidad varía en función del pH. En medio ácido hasta 4 es color naranja. En el intervalo de 5 a 6 toma una coloración roja y a partir de pH de 6.2 toma una coloración púrpura. El ácido carmínico disuelto en agua sufre degradación fotoquímica como resultado de la absorción de la luz. En modelos experimentales se encontró que la oxidación degradativa del ácido carmínico es fuertemente dependiente del pH, de la presión parcial del oxígeno y de la exposición a la luz. La degradación se incrementa a medida que el valor del pH aumenta. Después del secado y tamizado de la grana cochinilla, sigue el proceso de desengrasado usando solventes orgánicos como acetona, tolueno, éter de petróleo o hexanos. Esto con la finalidad de remover la cera e impurezas de los cuerpos de los insectos. Este paso es absolutamente necesario si se busca obtener ácido carmínico o un complejo del ácido carmínico con metal de alta pureza. Para motivos de este video, y además para cuantificar la cantidad de ácido carmínico presente en la grana cochinilla, decidí realizar el proceso de desengrase, usando éter de petróleo y luego acetona. Primero inicié pesando 20 gramos de cochinilla seca y tamizada para después introducirla en un frasco, junto con 200 mililitros de éter de petróleo, en agitación vigorosa durante 1 hora. En esta imagen podemos ver cómo la grasa y cera ha quedado suspendida en el disolvente orgánico, por lo que procederemos a realizar una decantación. Después introduciremos 100 mililitros de acetona, grado reactivo, y agitaremos durante otros 15 minutos, repitiendo el proceso de decantación. Una vez finalizado el proceso de desengrasado, la cochinilla se extiende sobre un papel filtro para permitir que se seque al aire. Como los solventes son muy volátiles, no hace falta esperar mucho tiempo para que la cochinilla esté seca y lista para proceder a su trituración en un mortero. Para hacer más eficiente el proceso de extracción del colorante, se requiere tener de un tamaño de partícula muy fino, por lo tanto alternaremos la molienda con un tamizado usando un colador de uso doméstico y repetiremos hasta que toda la cochinilla sea finamente triturada.
Para realizar la extracción y purificación del ácido carmínico usaremos 300 ml de metanol anhidro, ya que después del agua es el solvente en el que el ácido carmínico muestra mayor solubilidad. Para extraer la mayor cantidad posible en el metanol, este se burbujeará con amoníaco gaseoso. En el video podemos ver cómo se introdujeron alrededor de 30 ml de disolución de amoníaco concentrado, aproximadamente el 36%, en un tubo Schlenk, para así proceder a calentarlo con la pistola de aire caliente y promover la liberación de amoníaco gaseoso que se disolverá en el metanol. Después de haber burbujeado el amoníaco durante un par de minutos, se introduce la cochinilla molida en un matraz Erlenmeyer y se ensambla un condensador en la boca del matraz para calentar hasta el punto de ebullición el metanol y promover la extracción a reflujo durante al menos una hora. Al finalizar la extracción, se enfría un poco el líquido y se filtra a través de un filtro de café para remover los residuos de insectos que han quedado en el fondo. Después se evapora el metanol mediante destilación simple o usando un evaporador rotativo. Después de haber evaporado el metanol, se observó que el producto todavía contenía algo de agua residual, por lo que se adicionaron 20 ml de etanol anhidro para evaporar esta agua como un azeótropo en el rotavapor. Al final se adicionó un poco de éter dietílico al matraz que contenía el ácido carmínico para realizar el último lavado y promover su cristalización. Se dejó en agitación durante alrededor de media hora y posterior a ese paso se realizó una filtración simple y el producto se introdujo en un desecador para pesarse y guardarse en un frasco rápidamente, ya que el ácido carmínico es muy higroscópico. A continuación se muestran los rendimientos expresados como porcentaje en peso desde la grana cochinilla seca hasta el ácido carmínico final obtenido. Como segunda demostración, elaboraremos una laca de aluminio del ácido carmínico. Existen varios procedimientos en la literatura para obtener complejos del aluminio y calcio del ácido carmínico, a partir de sus soluciones acuosas. La ventaja de obtener esta laca del ácido carmínico es que su separación y purificación es relativamente sencilla, ya que la laca de aluminio no es muy soluble en el agua a un pH neutro, por lo que para separarla se requiere únicamente de una filtración simple y un secado al aire libre, ya que tampoco es higroscópica. Como primer paso pesamos 10 gramos de grana cochinilla seca y tamizada para realizar su desengrase y molienda como se vio previamente. Luego se preparan 300 ml de agua destilada hirviendo y se introduce el polvo fino de cochinilla limpia y desengrasada para realizar una solución de ácido carmínico manteniendo la temperatura a ebullición y agitación fuerte por 10 minutos. Luego se realiza una filtración usando una tela porosa para retener las partículas más grandes y finalmente el líquido se pasa por un filtro de poro más cerrado. La solución de ácido carmínico ya filtrada se lleva otra vez a ebullición y mientras tanto se prepara la solución de laqueado, la cual consiste solamente en 3 gramos de sulfato doble de aluminio y potasio, o como se le llama comúnmente alumbre de potasio, disueltos en un volumen de 300 ml de agua caliente. Una vez preparada esta solución, se mezclan ambas y se deja reaccionar en la ebullición por unos 10 minutos. Al final se deja reposar la solución a temperatura ambiente por 24 horas. Al día siguiente se observa que la laca se ha desedimentado al fondo del matraz. Entonces se procede a decantar la mayor parte del agua y la suspensión de laca se filtra al vacío para obtener el producto final. Después de secar al aire, se obtiene un polvo de laca de aluminio color púrpura, el cual es casi insoluble en agua a pH neutro, pero bastante soluble en soluciones ligeramente o fuertemente alcalinas.